Bien, muy buenas tardes. Seguiremos con la lectura de la revista Punto Final, martes 24 de abril de 1973. Sean todos bienvenidos. Así que partimos. La distribución, tareas de masas o de las Fuerzas Armadas. Recuerden que para esta época la Fuerza Armada se encargaba, si no me equivoco, tenía el poder de la DIRINCO, si no me equivoco, y de la DINAC. ¿Ya? Y entonces acá en este periodo se estaba luchando nuevamente, contra la burocratización, porque según los marxistas, la extrema izquierda, ¿ya? Decían que la culpa del desabastecimiento no era solamente del UP, sino también, perdón, o sea, no era solamente de los empresarios y de la derecha, sino también de la UP, por la burocratización, porque la distribución tenía que estar dirigida a partir de los comandos comunales. O sea, una forma descentralizada de distribución. Eso era lo que decía los elementos de extrema izquierda, el poder dual, etc. Ya veamos qué dice. A ver, dice el ejemplo del internacionalismo y ponen el azúcar que Cuba regaló a Chile descargado en el puerto talcahuano del barco Sierra Maestra. Ya, esto dice defendamos nuestro derecho al socialismo. No vamos a leer esta cuestión. Vamos a saltarnos. Picasso versus Franco, la burguesía se refugia en la iglesia. De nuevo están hablando de Frey. Mire, fíjense si este Punto Final tiene una cuestión con Frey. Están enamorados de Frey. Amaban a Frey en secreto. Y ahí acá hablan de, ¿cómo se llama? De Patria y Libertad. Ya leamos esto, y después vamos a leer a este fulano de Faibovich. Ya. El terrorismo se pone capucha. Vamos a poner acá sobre Patria y Libertad. Página 13 y démosle. Dice, el presidente de la poderosa Sociedad Agrícola y Ganadera de Osorno, Sago, Mario Monberg Soriano, se encuentra detenido en la cárcel de Valdivia junto a otros 4 agricultores al comprobárseles su participación en el asalto de Chanchan, donde 200 latifundistas encapuchados desalojaron a balazo a los trabajadores que habían tomado el fundo Campo Lindo e hicieron salir con los brazos en alto a 4 carabineros. En otras palabras, mire, fíjense el chiste. O sea, supongamos a mí me quitan, me roban mi tierra. Y entonces yo me uno con gente que también le pasó exactamente lo mismo y vamos a retomar, ¿ya? Lo que es mío. Pero el delincuente soy yo, po. ¿Ya? En esta época los carabineros eran meramente unos instrumentos por si acaso. Muchas veces van a ver los carabineros atacando tanto a gente de izquierda como gente de derecha. Acá los carabineros eran totalmente peones. Ya no estoy diciendo que no hubiesen carabineros que estaban por la izquierda o por la derecha, pero en general eran peones nomás. Los mandaban nomás y era, por si acaso. Dice, el hecho que se ubica en la misma línea de acción del baleo de trabajadores en Nochaco y en la masacre de Frutillar perpetrado por comandos armados con instrucción paramilitar de los agricultores, fue repudiado públicamente por todas las federaciones campesinas de esta provincia, con excepción de la Federación de Osorno controlada por la Democracia Cristiana. A dicha federación estaban afiliados los trabajadores del Fundo Campo Lindo, los cuales después de los sucesos decidieron marginarse de esta organización e integrarse a la Federación de Lucha y Poder Campesino. Lo más probable es que estaban afiliados al MCR. Los trabajadores del fondo, ubicado a 30 kilómetros de Osorno y de propiedad de Enrique Diethelm, decidieron tomarse el predio el 28 de marzo pasado en repudio del arbitrario despido de su compañero Norberto Villarroel. En las conversaciones ante un inspector del trabajo, Diethelm se negó groseramente a buscar un arreglo, procediendo a insultar a los trabajadores y a sus mujeres al mismo tiempo que los amenazó con sus perros y una pistola. Se originó en este instante un incidente en el cual los obreros le arrebataron el arma al patrón, quedando desde entonces el fondo con vigilancia policial. Al estilo del Ku Klux. Después dice, en la madrugada del viernes 30 de marzo, mientras 10 campesinos hacían guardia en la entrada del fondo, por 2 extremos del camino aparecieron sorpresivamente vehículos que encendieron luces altas y avanzaron hacia la entrada. Simultáneamente aparecieron 4 grupos más de patrones armados que se acercaron a pie.
Se juntaron así 6 grupos que desde diferentes direcciones rodearon y encerraron a los 10 campesinos. En total de 10 agricultores que participaban en la operación eran aproximadamente 200, los cuales llegaron en unos 40 o 50 vehículos. ¿Ustedes creen eso? O sea, estaban más cortos de plata, le habían robado todo, pero tenían 50 vehículos. ¿Ya? Dicen las armas que portaban habían carabinas Garand, fusiles SIG, metralleta, una ametralladora, pistola, revólver, para la otra dice que bazucas también y un tanque. Durante la operación fueron sacados con las manos en alto los 4 carabineros que tenían a su cargo la vigilancia del fondo en prevención de incidentes. Los 10 campesinos que hacían guardia más los que dormían en sus casas fueron sacados violentamente por los agricultores, llevados en fila hacia la casa patronal y allí registrados y golpeados salvajemente. Algunos fueron amarrados con alambres y golpeados de nuevo. Un obrero que había participado en el incidente cuando se le quitó el arma a Dietgen, por el cual llegaron preguntando los encapuchados, logró huir en la noche tras una lluvia de balas. Entre los cabecillas fascistas del asalto de Chan Chan se encontraron entre otros el conocido patrón militante del Partido Nacional, Kurt Winkler, quien participó también en el asesinato de Frutillar, Rudi Gebauer, Alfredo II Gebauer, participantes en 1972 en el baleo de campesino en el fondo Nochaco, hoy día Cera, Rodrigo Ambrosio. Los conocidos influyentes latifundistas Teodorio Rosenberg, Rodolfo Peters, Adolfo Ide, Eduardo Meyer, Mario Meyer, Alberto Pritzing, Francisco Lütticke, Francisco II Lütticke, Lolo Wheeler, Alfredo II Wheeler, Jaime Benavides, Jaime Martí, está bien, Rubén Solís, Juan Mandú y muchos otros, todos reconocidos perfectamente por los campesinos. En conocimiento de los hechos de la Intendencia de Osorno presentó ante la Corte de Apelaciones de Valdivia una querella por infracción en la Ley de Seguridad Interior del Estado y la Ley de Control de Armas en contra de los autores del asalto. La Corte designó al ministro en visita al magistrado Samuel Rodríguez para la instrucción del proceso. Fuerzas de Carabineros e Investigaciones, con el apoyo de 4 detectives de Santiago, detuvieron a los pocos días a Mario Meyer, a Alberto Prusing, Julio Correa, Francisco Lütticke, y todos los demás, para que lo voy a estar leyendo de nuevo. El diario La Prensa, Sopesur, tituló al día siguiente en primera página: fracasó nuevo show de la UP. Al mismo día, la Federación de Agricultores de Osorno emitió una declaración pública en la cual llama a la tranquilidad a los latifundistas, afirmándole que la situación está bajo control. Le asegura que las armas sí están inscritas, no tienen problemas, y en el último acápite de la declaración expresa: el Cuerpo de Carabineros e Investigación están conscientes que no están tratando con delincuentes criminales o guerrilleros, sino con hombres de trabajo que solo han aportado provecho al país. Detenido el presidente de la SAGO. El viernes 6 de abril, luego de ser llamado a prestar declaraciones ante el ministro en visita, fueron detenidos el presidente de la SAGO, Mario Momberg, los agricultores Pablo Monger Soriano y Eduardo Meyer Hegers, y un montón de gente más, para que los voy a leer todos. Todos ellos fueron reconocidos por los campesinos en un careo realizado ante el ministro. Hasta el momento de cerrar esta crónica, los 5 agricultores permanecían detenidos libre de plática en la cárcel de Valdivia, mientras anunciaba que en los próximos días serían declarados reos. Ya, esto lo voy a anotar porque es interesante, sobre un datito sobre alguna retoma. Lo cual pasó varias veces por si acaso, o sea que pónganse ustedes en su lugar. O sea, usted es dueño de un fondo. Lo trabaja, tiene su gente fiel, y después llegan 20 fulanos que están armados, porque esto no me creo que estos tipos estaban desarmados. Llegan 20 fulanos armados y te toman el fondo, y aparte el gobierno no hace nada, incluso la Cora lo mira con agrado. Y entonces uno no se va a quedar con los brazos cruzados, uno se une con gente que le pasó exactamente lo mismo y va a retomar lo que es de uno. Oye, ese fondo es mío, entonces lo voy a tomar de nuevo. Y fíjense, esta gente no hizo nada, simplemente los amenazó. No hubo ninguna masacre, no hubo nada. Y cuando hubo enfrentamientos es porque también fueron disparos mutuos. O sea, no es que llegaron los patrones y los dispararon a todos, no, los otros también dispararon, y entonces obviamente ahí pasa lo terrible, ¿no? Bueno, si hay alguna persona que es muy mayor acá y vivió el periodo del OP, o sea, ya con conciencia, yo creo que se debe acordar de este fulano Jaime Faivovich,
que también es conocido como el Django Faivovich. Este sujeto que fue intendente de Santiago dejó la embarrada en Santiago, sobre todo en la época del paro de los camioneros. Si no me equivoco, en el paro de los camioneros del 73. No solamente del 72, del 73. Y este tipo se encargaba de requisar, o sea, de robar los camiones de los camioneros, obviamente. Y ocupar a los carabineros de una forma brutal contra las familias de los camioneros. Es increíble. Faivovich, y acá lo ponen Faivovich un ejemplo. Es como, no sé, es como que hoy día pusieran un titular así: Hugo Gutiérrez un ejemplo. Vamos a anotar acá sobre Faivovich. Página 14. Ya. Jaime Faivovich Weisblut. Weisblut tiene el mismo apellido que el Mario Weisblut. Deben ser parientes. Militante del Partido Socialista, tomó parte de la fundación de Punto Final y desde entonces participó activamente en su consejo de redacción. Hasta en el gobierno de la Unidad Popular lo designó fiscal de la Corporación del Cobre primero y luego intendente de Santiago, mientras tomó parte activa en el consejo de redacción de Punto Final. ¡Ay, qué interesante! Está haciendo como una breve biografía. Faivovich publicó numerosos artículos bajo su firma y en ello exponía su pensamiento político y muchas veces las posiciones que colectivamente deseaban expresar los redactores de Punto Final. Asimismo, en su calidad de abogado, el compañero Faivovich asumió la defensa de nuestra revista en numerosos procesos del gobierno de Frei planteó contra Punto Final. Toda esta actividad incuestionablemente identificó de modo estrecho a Jaime Faivovich con las posiciones revolucionarias que tiene la expresión de Punto Final y que son atacadas con encono en la maquinaria publicitaria de la derecha. Los redactores de Punto Final han sido sometidos a toda clase de persecuciones. A Faivovich, por ejemplo, se le destituyó del trabajo que durante muchos años desempeñó como redactor y taquígrafo de la Cámara de Diputados. Lo echaron de su empleo a raíz de una denuncia de Punto Final sobre los inmorales manejos que se hacían a través de la tesorería del PDC. Pues, si uno lee Punto Final, no necesariamente todo lo que digan es mentira, porque Punto Final, más que atacar a la derecha, sobre todo a finales del 69, principios del 70, atacó con toda su fuerza al gobierno de Frei. Y se destapó un montón de casos de corrupción increíblemente grandes, sobre todo el caso de los lingotes de oro. Pasó el tiempo y Jaime Faivovich fue designado intendente de Santiago, un difícil cargo que tiene relación directa con el orden público en la capital. Apenas asumió esa función y Faivovich fue objeto de una agresiva campaña publicitaria de la derecha que, vinculándolo con Punto Final, relación que él jamás ha negado, intentó mostrarlo como un ultraizquierdista. Obviamente lo era, y que ponía a su cargo al servicio de determinada corriente política. Durante su desempeño como intendente, Jaime Faivovich observó una conducta consecuente, clara y honesta para Punto Final. Es un orgullo poner en relieve. Impidió desbordes antipopulares, o sea, desbordes antipopulares eran las marchas de la derecha, por si acaso. Desbordes antipopulares en que suele incurrir el aparato policial por el peso específico en su formación y orientación. Faivovich trabajó duramente y acudió a todos los lugares donde se requería su presencia, aplicando instrucciones del gobierno que otros funcionarios no suelen cumplir tan estrictamente. Faivovich se empleó a fondo para que la persuasión y la búsqueda de soluciones reemplazaran la rutinaria y brutal represión policial. Miles de pobladores y obreros fueron testigos durante los pocos meses que Jaime Faivovich actuó como intendente de la importante diferencia que hay entre un funcionario con firme conciencia revolucionaria y un burócrata que tiene miedo a las masas y que prefiere eludir el diálogo directo con quienes ponen de relieve sus problemas a través de la movilización directa. Si no me equivoco, el intendente anterior a Faivovich era Ñoñant. Ñoñant, parece que fue, sí, parece que fue este, sí. Sí, parece que fue Ñoñant. Y después viene Faivovich. Luego dice, lógicamente era previsible que el PDC y el Partido Nacional harían lo imposible para destituir a un intendente que actuaba en forma coherente. Pues van a ver la coherencia de este sujeto, con su principio y leal con los intereses de la clase trabajadora, de modo que estos partidos lo acusaron constitucionalmente para destituirlo, como han hecho con otros ministros, intendentes y gobernadores de la Unidad Popular. La acusación contra Faivovich tenía que incluir, y incluyó, su participación en esta tribuna revolucionaria que es Punto Final,
Diversos párrafos de artículos publicados por Faibovich en Punto Final fueron considerados piezas de acusación por la Cámara de Diputados, cuya mayoría reaccionaria terminó condenándolo y negándole a concederle el derecho a defenderse personalmente que le otorga la Constitución. Como si la destitución fuera poco, el PDC decidió pedir, además, que los tribunales procesen a Faibovich por presuntas infracciones de la Ley de Seguridad Interior del Estado. Por esa fue la razón que lo destituyeron. Y llegó la acusación de la destitución, no fue solamente por lo que escribía en Punto Final, sino fue por la embarrada que dejó en Santiago. La brutalidad con que actuó contra con los camioneros. Sí, dejó la embarrada. Punto Final está orgulloso de la conducta que ha tenido Jaime Faibovich. Como funcionario del actual gobierno, como fiscal de Codelco, defendió sin transacciones la tesis de la nacionalización sin pago de indemnización a las compañías imperialistas. Como intendente de Santiago se jugó en todas partes para buscar solución pronta y eficaz a los problemas que sectores de pobladores y obreros plantearon. Punto Final siente legítimo orgullo de que un compañero nuestro, militante socialista, haya traído sobre sí el odio y la venganza de la burguesía. Eso significa que Jaime Faibovich, que sigue figurando en el Consejo de Redacción de Punto Final, es un digno militante revolucionario. Más que una expresión de solidaridad que Faibovich no necesita de sus compañeros de lucha, estas líneas son de un testimonio de confianza en él, y sabemos que seguirá en la batalla sin flaquear, junto a todos los que en Chile combaten por liquidar el sistema de explotación e instaurar el socialismo. Pero qué interesante, hay una pequeña biografía de este sujeto, no hay mucho material de este fulano por internet. Pero no sé si será pariente del Mario Weisblatt, porque tienen el mismo apellido y ese apellido no es muy común acá en Chile. Puede ser, un primo lejano, un tío. Sabotaje patronal al estanco del trigo. Saltemos en esto, el sabotaje. El caso argentino, dilema no resuelto. La teoría del golpe de Estado progresista. Esta ideología, por si acaso, ¿no? La quiero leer, pero no quiero perder tiempo. ¿Qué vale más, un campesino o un revolucionario? Abusos en la cárcel. Miren, acá esto está interesante, ¿eh? Sobre abusos en la cárcel. O sea, están lloriqueando porque parece que le están dando paliza a los comunistas ahí adentro, ¿ven? Abusos en la cárcel. Ya, veamos, ¿qué dice? En la Galería 2 de la cárcel pública de Santiago permanecen recluidos 14 presos políticos. Las condiciones de vida allí y algunas irregularidades en el trato que son objeto por parte de las autoridades carcelarias originó en diciembre pasado una huelga de hambre que logró corregir transitoriamente la situación. A partir de marzo, sin embargo, volvió a retomarse según los afectados el punto inicial. Los presos políticos contratan su situación con la que viven algunos elementos derechistas, para quien además la posibilidad de obtener libertad parece bastante más cierta. Al tenor de lo gran número de ellos que, pese a estar implicados en delitos probados, han abandonado rápidamente la cárcel. Galería 2, castigos y allanamientos. El 22 de julio de 1972, cuando ingresaron a la cárcel pública de Santiago los militantes del ELN, Ejército de Liberación Nacional, se elevó a 40 el número de presos políticos recluidos en la Galería 2 del establecimiento. El ELN, pero no se me cayó una cuestión, el ELN era otro movimiento también de extrema izquierda, por si acaso. Sí, habían harto. Fíjense, miren. Y en este establecimiento, los militantes del ELN se agregaban 8 de la FARC, Fuerza Armada Revolucionaria, que era una subsidiaria del MIR. O sea, eran militares o ex militares que estaban del lado del MIR. 13 de la Vanguardia Obrera del Pueblo, o sea, del BOP. Y 3 del MR2, o sea, del Manuel Rodríguez. No confundir con el Manuel Rodríguez anterior al MAPU. Y 3 militantes del Partido Socialista, que lo más probable hayan sido helenistas. Sí.
La galería, formada por 11 celdas de 3 metros por 4 de ancho y un patio del tamaño de una cancha de básquetbol, era prácticamente un circuito cerrado. Los detenidos considerados peligrosos no podían abandonarla hacia ningún otro punto de la cárcel. A las 17 horas se procedía el encierro de los presos en las celdas hasta las 9 de la mañana del día siguiente. Vivíamos, acotan a punto final los afectados, 16 horas enclaustrados en habitáculos, teniendo que realizar allí todas nuestras necesidades físicas y aspirando el humo de las cocinillas a parafina que utilizamos para calentar café en invierno. La situación se agravó a raíz de la fuga de la cárcel de un grupo de delincuentes, los chaquetas negras. El personal de custodia fue cambiado asumiendo como alcaide René Fuentes Davaguino. Los encargados de la custodia aumentaron la presión psicológica y de hecho contra los reos. Los permisos para ir a retirar herramientas necesarias para el trabajo fueron suspendidos. Los encierros se practicaban dando golpes de puertas que parecían desmoronar las celdas y la autoridad impidió todo intento de diálogo con los presos. Empezaron a sucederse los castigos. Según expresan los afectados, los motivos eran tan triviales como el haber cerrado mal una puerta, no obedecer una supuesta orden de un guardia o haberlo mirado mal. Los castigos eran enviados a la Galería 16, denominada Galería de Castigo. La Galería 16 tenía un sistema distinto al funcionamiento. 10 a 12 carceleros hacían rondas periódicas a paso marcial y con las lomas desenfundadas. A veces abren la celda y sacan el reo castigado al que suelen golpear. Los presos políticos no son castigados físicamente, pero presencian la aplicación de esos castigos a delincuentes comunes. A ver, mire, fíjense, mire, los presos políticos no son castigados físicamente, pero presencian la aplicación de esos castigos de delincuentes comunes. Un compañero denuncia pasó 3 días escuchando los quejidos de un reo que tenían las costillas rotas. O sea, miren que son llorones, o sea, ni siquiera le están pasando nada a ellos, a los que les pegaban eran a otros. O sea, estaban afectados psicológicamente. Yo pensaba que los torturaban y les daban a palo y con corriente, y por eso se estaban quejando y por eso estaban ahí hablando a punto final, pero eran los otros los que estaban sufriendo, ellos no. En la Galería 2 los allanamientos eran frecuentes, los encargados de realizarlo rasgaban los colchones, rompían libros, pisoteaban la ropa y nunca encontraban algún elemento prohibido. Durante 1 año y 3 meses un preso político que trabaja como zapatero tuvo sobre su mesa el trabajo de un pedazo de cañón de revólver encontrado un día por los recluidos de la boca. En la Galería de los Dementes, donde pasaron un tiempo, con el pedazo del cañón habían jugado desde los carceleros hasta los 2 gastos de la galería. Un día, sin embargo, fue recogido y utilizado como prueba en una campaña de prensa realizada por la derecha en el sentido en que habrían hallado una peligrosa galería de la DOC en tremendas armas. Las visitas de los familiares no ofrecían tampoco a los detenidos ningún estímulo. 20 o 25 carceleros vigilaban los encuentros de 45 minutos 3 veces por semana de los presos políticos y sus familiares. Estos últimos eran muchas veces registrados antes de ingresar al lugar. Los diálogos privados entre presos y parientes eran prácticamente imposibles. La anterior situación, a la que se agregaba la falta total de asistencia médica, precipitó en diciembre pasado una huelga de hambre. Los presos exigían la solución de todos esos problemas o la salida del alcaide. Marzo, otra fecha clave. La situación varió solo entre diciembre y marzo. En este periodo la huelga de hambre pareció haber rendido frutos. En marzo, sin embargo, los abusos de autoridad volvieron a repetirse. Después de las elecciones, señala uno de los reos, la represión volvió a caernos encima. Los presos políticos acusan directamente al alcaide Fuentes Davagnino como ejecutor de la política represiva. A la Galería 2 fueron introducidos reos comunes y se retomó a los allanamientos. Después de la huelga de hambre de diciembre, se había acordado que estos allanamientos asistían a un comité de los mismos presos políticos para evitar extravíos y otros destrozos. El acuerdo fue vulnerado por el alcaide, quien dirigió personalmente una revisión en la que dijo haber encontrado un mazo de cartas y una daga, elementos que nunca pertenecieron a los detenidos políticos. El supuesto hallazgo motivó el envío de la Galería del Castigo a 4 presos, los que verificaron allí que el alcaide dirige personalmente y ejecuta en algunas oportunidades las palizas que propinan a los reos comunes, o sea, no a ellos. Porque están los reos políticos y están los reos comunes, o sea, los que están llorando no les pasó nada. Actualmente, tras la liberación de algunos y el traslado de militantes de la FARC, la penitenciaría queda 14 presos políticos en la Galería 2. Hasta hace poco figuró entre ellos el campesino Pérez Otarola,
detenido bajo la acusación de haber dado muerte a un industrial en la toma del frigorífico San Fernando. Ah, yo sé cómo se llama la persona que murió, si lo leí. Bueno, si sé a quién se refiere. El acusado dedicó el momento mismo de su defensa y expresa que actuó en defensa propia. Eso es mentira, no había armas. Mientras Pérez Otarola permanece en la cárcel con los derechistas implicados realmente en casos mucho más graves y debidamente probados, y hace rato que salieron. Pérez Otarola fue trasladado recientemente a la Galería 8. O sea, lo más probable es que los gendarmes les pegaban a los tipos de derecha. Porque aquí ustedes escucharon, los que son presos políticos, o sea, los que eran de extrema izquierda, no les pasó nada. O sea, se sentían mal, con problemas psicológicos, que no les gustaba el olor y todas esas cuestiones, pero a los presos comunes, lo más probable, obviamente, ahí gente de derecha, eran los que los gendarmes abusaban. Una suposición mía. Construir el socialismo ahora. ¿No leemos esta cuestión de construir? Oh, pero más entrevista, o si le entrevistaron entero. Los Libertadores de Chile. Acá está Elwin, acá está Frey, acá está Harpa. No, este no tengo idea quién es. Acá está Saldívar, parece. Y acá abajo está, bueno, Marx, ¿cómo se llama? Garretón, Allende, Bosco Parra, Altamirano. ¿Quién era? No, a los demás no tengo idea. Ah, y aparece que atrás Miguel Enrique, o ponen Mir. Ahí está, vos. Son chistosas estas cuestiones. Ah, el otro es Gamurre, Garretón y Gamurre, por eso se están agarrando a puñete, pues. Ya, ya leamos esta cuestión, es más largo que la esperanza del pobre. Ay, 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 lo que tengo que estar leyendo. A ver, dice Cultura del Socialismo ahora. 29. Ya, dice, pregunta punto final. ¿Qué significado político, porque le están preguntando a Donny Sepúlveda, ¿ya? Que es del PS, ¿qué significado político tiene el 40 aniversario del PS? Nos interesa que usted resuma los puntos que constituyen el aporte teórico del socialismo chileno en el actual proceso político del país. Dice, hace 40 años un puñado de luchadores se fijó la meta larga de instaurar en Chile una república socialista. Era una perspectiva histórica, lo que para los fundadores era un objetivo final, para las actuales generaciones socialistas es una tarea del presente inmediato. Por otra parte, su 40 aniversario encuentra al Partido Socialista en el punto casi más alto que aspira a una organización política, el poder político. Decimos casi porque en nuestro país se ha producido una situación peculiar, se ha conquistado solo una parte del poder, se lo he dicho. El gobierno y el resto de los poderes del Estado permanece ajeno, y en nuestra lucha enconada contra este gobierno popular. La importancia política de este aniversario surge de hecho que cabe la responsabilidad primordial del partido en la consumación del proceso revolucionario por ser la primera fuerza de gobierno y por ser el presidente militante socialista desde la fundación del partido. La nueva etapa que configura el triunfo de marzo coloca sobre las espaldas del PS la tarea de entregar una salida revolucionaria de ese nuevo cuadro surgido después de las elecciones. Tareas socialistas de hoy. El aporte nuestro está justamente en el hecho de que hemos sido los socialistas los que hemos planteado como cuestión sine qua non la realización de tareas socialistas que la actual etapa del proceso. Y esta exigencia no obedece al izquierdismo crónico del Partido Socialista o la impaciencia pequeña burguesa, sino a una concepción teórica sustentada largos años por el partido, cuya vigencia se comprueba día a día con el agudo enfrentamiento de la clase que vivimos, en el cual todos los sectores de la burguesía compiten en atacar al gobierno popular.
Es nuestra política de frente de trabajadores que formulamos. Fíjense acá, mire cómo cambiaron. Atento. Estaban hablando que ellos eran parte del gobierno. Y ahora mire, fíjense lo que dice. Es nuestra política de frente de trabajadores, o sea, también participan en la otra vereda también. El poder dual. Si los únicos que estaban empeñados en mantener simplemente el poder del Estado hacia abajo eran los que seguían Allende, que eran un par de fulanos del PS y el Partido Comunista, entre comillas. Y los demás, el MAPU, la izquierda cristiana, algunos sectores del radicalismo marxista, sin contar también los partidos revolucionarios, o sea, los movimientos revolucionarios que no estaban en la UP, la USOPO, todos ellos estaban en el proceso ascendente, la ascensión de las masas. Yo creo que ya lo tienen más que claro eso. Pero aquí ustedes están viendo el juego de piernas del Partido Socialista. Nosotros estamos con el gobierno, pero también estamos con el Frente de los Trabajadores. ¿Ven? En nuestra política de frente de trabajadores que formuláramos en los comienzos de la década de los 50 y que es precisa en el Congreso de la Unidad Socialista de 1957 y se desarrolla en los años posteriores esencialmente y consiste en la definición del papel que se asigna a las burguesías nacionales y en los países atrasados y dependientes. Nosotros llegamos a la conclusión tanto por la experiencia del movimiento obrero internacional como por las enseñanzas de la lucha de clases en el país que estas burguesías nacen castradas, impotentes para cumplir sus tareas democrático-burguesas, que son burguesías subsidiarias de la economía capitalista mundial, que no pueden desprenderse de las ataduras de las viejas castas oligarcas agrarias y a la vez tampoco pueden desprenderse de sus ligazones con los monopolios imperialistas. En estas condiciones nosotros asignamos a la clase obrera en estos países, por así decirlo, una doble tarea histórica y política: culminar la revolución democrática burguesa inacabada por una burguesía estéril, comprometida a realizar a la vez los objetivos propios del proletariado y el socialismo. En Chile aparece con mayor vigencia esta concepción para la clase obrera y sus partidos, porque ambos han debido sufrir las consecuencias de una política burguesa dependiente, obsecuente del imperialismo y de las viejas oligarquías criollas. El sector más avanzado de la burguesía, la democracia cristiana, recuerden que avanzado significa progresista, o sea, lo que es como la vanguardia de los no marxistas. O sea, son, a ver, ¿cuál es la palabra? Burgueses, son burgueses que no son marxistas, que entienden el problema de clase, sin ser marxistas. ¿Ya? Según la visión marxista, obviamente. El sector más avanzado de la burguesía, la democracia cristiana, a pesar de su reformismo y de su revolucionarismo en libertad, demostró su impotencia congénita para enfrentarse al imperialismo y a la oligarquía agraria. Vamos a anotar esta cuestión acá, esto es muy interesante. Dice Frente de Trabajadores: el Partido Socialista desde 1957 en adelante ha estado siempre atento y vigilante en la necesidad de desarrollar un movimiento político de clase obrera con una amplia conciencia de su fuerza de clase y de su potencialidad revolucionaria. Era indispensable desnudar ante la masa de la demagogia, el reformismo estéril y la naturaleza de clase de las diferentes formalidades políticas de la burguesía, separar a las masas de los distintos sectores de esta, no crearles ilusiones en fuerzas de clase ajenas a ellas mismas y afianzar sus propias posibilidades fue y es la base de nuestra línea. Con esta perspectiva llevada directamente al seno del pueblo, educándolo en la lucha de clases, hemos contribuido a conformar este potente movimiento obrero que logró vencer en 1970 y que es motor y vida del gobierno popular. Bueno, igual el Partido Socialista está creyendo que los movimientos de masa están o fueron originados solamente por ellos. Yo creo que un tipo del MIR lee lo que está diciendo Sepúlveda y se va a enojar. Ya, saltémonos todo esto porque está hablando puras cuestiones del FRAP. Eso ya. A ver, saltemos esto. Programas del UP.
Nuestro partido también ha entregado un aporte valioso a la determinación de los objetivos del movimiento popular. En las discusiones sobre el programa de la Unidad Popular, ávidas en la mesa redonda que dio forma a esta nueva alianza, el Partido Socialista fue intransigente en exigir la incorporación de tareas socialistas en ese documento básico. Dejó de ser el programa de una formulación de aspiraciones solamente democráticas, progresistas y desarrollistas dentro del sistema capitalista para plantearse la sustitución del orden burgués. No otro significado tienen estos aspectos del programa del UP. La única alternativa verdaderamente popular y por lo tanto la tarea fundamental que el gobierno del pueblo tiene ante sí es terminar con el dominio de los imperialistas, de los monopolios, de la oligarquía terrateniente e iniciar la construcción del socialismo. Bueno, lo demás son, ¿cómo se llama esta cuestión? Son postulados del programa de la Unidad Popular, por si acaso. No lo voy a leer, pero ahí está. Las clases dentro del UP. Dice, mucho se habla sobre la naturaleza de la alianza de la Unidad Popular. Para usted constituye una alianza de clases. ¿Cómo la define? Definición del UP, miren. Dice, es una alianza de clases, pero hay que clarificar de qué clases. Podríamos decir que es una alianza de la clase obrera que por su peso específico es la fuerza hegemónica con sectores de clases medias. Esto no significa que algunos de estos sectores no hayan traído a la Unidad Popular una ideología burguesa que se ha ido debilitando con el desarrollo del proceso. Los radicales, el Partido de Izquierda Radical, o el API también. Podríamos decir que el Partido Radical, mire, fíjense, no lo había leído, mire. Podemos decir que el Partido Radical era el exponente más claro de este hecho. Sin embargo, este partido, al llegar a la Unidad Popular, ya se había desprendido del sector recalcitrantemente burgués y reaccionario de sus filas y en el curso del proceso se ha desprendido del lastre que le quedaba, redefiniéndose a la vez como un partido socialista democrático. Por otra parte, el MAPU que venía a la DC se define como un partido de la clase obrera y de carácter marxista. La izquierda cristiana se ubica en una clara, precisa política revolucionaria clasista y anticapitalista. En la Unidad Popular no está incorporada la burguesía como clase ni ninguno de sus componentes. La representa políticamente. Todos los partidos y grupos que expresan los intereses de la burguesía están fuera de la Unidad Popular. En la oposición está Patria y Libertad, Partido Nacional, Partido Demócrata Cristiano, Partido de Izquierda Radical. Recuerden que a mediados del 72 el Partido de Izquierda Radical se va a la CODE. Recuerden eso. Partió apoyando ahí a la Unidad Popular y después se dieron cuenta, pegaron el cachofazo. Izquierda Radical y Democracia Radical. Reflejan las distintas gamas de la burguesía, pero defienden un objetivo común: los intereses de la clase dominantes en Chile. Ya, saltémonos todo eso porque empiezan a hablar de nada que ver. El socialismo ahora. Algunos representantes del gobierno han declarado que la Unidad Popular tiene como misión solamente abrir perspectivas para hacer el socialismo en el futuro. ¿Cómo interpreta usted el papel que debe jugar el gobierno al OP elegido en 1970? Sepúlveda responde, ya hemos hablado de eso antes cuando nos hemos referido a nuestro papel en la formulación del programa de la Unidad Popular. No creo que nadie quiera dejar el socialismo para una etapa posterior. Puede ser que algunos estimen que las condiciones concretas en que se da la lucha contra las clases dominantes del país no permiten un ritmo más acelerado del cumplimiento del programa, pero me parece que ningún partido se ha pronunciado por congelar el proceso, por consolidarlo para avanzar después. Nosotros creemos que debemos buscar un cambio de la institucionalidad actual que no responda a las necesidades de las fuerzas sociales incorporadas a este proceso revolucionario, de manera que se permita una participación efectiva de los trabajadores en el poder. Es necesario crear los órganos para el ejercicio del poder para el pueblo, del poder por el pueblo y oficializar aquellos órganos que han surgido naturalmente de las masas. O sea, lo que está diciendo es que hay que respaldarlo. O sea, el gobierno tiene que respaldar el ascenso de las masas que se fueron creando espontáneamente o con apoyo del MIR o otros partidos de la institución. O sea, todos los comandos comunales, los cordones industriales, ¿cómo se llaman esto? Los consejos campesinos, todo también los frentes de masa, todo eso, el Estado lo tiene que respaldar, porque lo que buscaba el Partido Socialista, por lo menos la gran masa del Partido Socialista, es que las dos fuerzas, el poder dual, fuesen en comunión
hacia la búsqueda del socialismo, y no que cada uno buscase la forma que ellos querían. No sé si se comprende a lo que voy. ¿Ven? Esa es la cuestión. Después abajo habla de lucha de clase, lucha de clase, lucha de clase. El programa de la Unidad Popular y el carácter mismo de la alianza refleja la estrategia central del PS del Frente de los Trabajadores. Ya, acá está la cuestión del proyecto de Millas cuando está como ministro de Economía. Ya, dejémoslo hasta ahí nomás. Dejémoslo hasta ahí esta cuestión, porque ya es mucho chamullo. Pensaba que iba a encontrar algún material más interesante, pero bueno, igual se sacó algo por ahí. Ya. Vamos a leer otra cosa. Saludos, Miguel. Vamos a leer la siguiente. Punto final, martes 3 de mayo de 1973. Ya. Afirmarse en la clase obrera que vamos a galopar. Recado con destino. Sale José Ricardo Ahumada Vázquez, un obrero comunista asesinado por pandilleros del Partido Demócrata Cristiano. Después dice, la izquierda unida jamás será vencida. Es sobre la ENU. Si supieran todo lo que yo he leído sobre la ENU y te van a quedar impresionados. Porque acá estos tipos empiezan a hablar sobre la cuestión de la ENU, que es una cuestión popular. No saben la cantidad de colegios, de juntas de padres. En esa época existían buenas juntas de padres, habían buenos frentes de padres y apoderados que se enfrentaban al socialismo. Hoy en día no. Hoy día cada papá no hace nada. No hacen nada. O sea, al cabro chico le están enseñando a convertirse en niño gato y entonces el papá, para no molestar a los otros, prefiere que su hijo se convierta en un niño gato. Pero bueno. El viaje de Prats abre perspectiva. Recuerden que Prats se fue a la Unión Soviética. Supuestamente por armas. Hay algunos que dicen que no, eran armas para el ejército, y otros dicen no eran armas para el ejército, sino para la revolución. Sinceramente yo pienso que era para el primero, porque Prats era un personaje bastante controvertido, si puedo utilizar esa palabra, pero no, si bien apoyaba la Unidad Popular, pero no era un altamirano. A eso quiero ir. No era un altamirano. ¿Cuánto más para abajo? Oh, pero sí. Escriben, pero... Ya, esto acá están hablando de la dependencia en Norteamérica, del poder militar de Estados Unidos, el mercurio miente, la palabra se lo lleva el viento, el tratado de asistencia recíproca. Prácticamente no hablan nada del viaje de Prats a la Unión Soviética, solamente hablan de Estados Unidos. ¿Ves? Si estos ponen unos titulares amarillistas, pero gigantescos. Ya, sigamos. Dice, crece la tensión de la lucha de las clases obreras, el reajuste y la lucha de clases. La otra, Charo Cofré. Los obreros exigen atención médica. Un derecho de todos que explotan unos pocos. Sobre el plan de la leche. Esto también es
Es un tongo gigantesco. Parte bien, o sea, Allende con esa promesa populista de que los niños van a tener leche y todo eso, pero lo que vamos a ver es que la leche se reduce tanto que los niños ya no tienen leche para el año 73. Oh, sí. No hay leche. Esto nos vamos a saltar. La educación y el leninismo. Obreros y marinos armados en la revolución de 1900. Ah, no, esto es. Hmm. El momio. No tengo idea de qué se trata, pero me opongo. Proyecto ENU. El PDC con las manos tinta. La ENU y los obispos. Esto sí lo podemos leer. Leamos esto. Lo voy a anotar al tiro. Ya. Página 33. En el documento oficial de los obispos de Chile sobre la ENU hay una frase insólita. Declaramos claramente que nos oponemos al fondo del proyecto de la ENU por su contenido que no respeta los valores humanos y cristianos fundamentales. En este punto, la declaración del Comité Permanente del Episcopado sobre la ENU fue más moderada. Por muy pluralista que se declare el informe de la ENU, no vemos destacados en parte alguna los valores humanos y cristianos que forman parte del patrimonio espiritual de Chile. La declaración que los obispos sobre el fondo del proyecto de la ENU debe ser considerada en el contexto del proceso histórico que vive Chile. En este contexto, la frase de los obispos es definitoria y se inscribe como un hecho objetivo inamovible de la historia de Chile. Declaraciones como estas en el actual proceso que vivimos tienen fuerza y determinan la realidad en forma irreversible. Suponemos que los obispos han hecho su declaración en toma de responsable y asumen todas las consecuencias de su declaración. Si en Chile se está decidiendo en estos momentos el futuro de 10 millones de ciudadanos y en cierto sentido el futuro próximo de América Latina, la declaración de los obispos debe asumir seriamente su propia responsabilidad en la definición de este futuro. Los obispos de Chile declararon con claridad que se oponen al fondo de la ENU porque su contenido no respeta los valores humanos y cristianos fundamentales. ¿Cuál es este fondo del proyecto ENU? Una afirmación tan tajante de tanta gravedad como que los obispos exigía en algo que por lo menos se clarificara en este fondo de la ENU al cual se alude. Si el fondo de la ENU es obvio que el fondo no puede ser otro que lo expresado en el primer párrafo del proyecto, abro comillas, la perspectiva estratégica que ilumina una nueva política educacional presupone la construcción de una sociedad socialista humanista basada en el desenvolvimiento de las fuerzas productivas y la superación de la dependencia económica, tecnológica y cultural en el establecimiento de nuevas relaciones de propiedad y en la autenticidad democrática y en una justicia social garantizada por el ejercicio efectivo del poder por el pueblo. El fondo de este primer párrafo del proyecto ENU, el presupuesto de la perspectiva estratégica que ilumina la nueva política educacional, es la construcción de una sociedad socialista. El adjetivo humanista está intrínsecamente implícito en el sustantivo socialista. Un socialismo que no es humanista no es socialismo. El fundamento de la construcción del socialismo que se describe en el proyecto también es suficientemente conocido por los auténticos socialistas. La palabra socialismo se toma en su sentido histórico-científico, no en su sentido demagógico vulgar. Por lo tanto, podemos decir que en el fondo del proyecto ENU es la construcción del socialismo en Chile. Este es el fondo, el presupuesto de la perspectiva estratégica que ilumina la política educacional que el gobierno ha entregado a la discusión del pueblo. Si el fondo del proyecto ENU es la construcción del socialismo en Chile, podemos explicitar la declaración de los obispos de la siguiente forma. Declaramos claramente que nos oponemos a la construcción del socialismo en Chile porque no respeta valores humanos cristianos fundamentales. Puede ser que nuestra explicitación no corresponda a la de los obispos querían decir, pero lo escrito está y objetivamente no se ve cuál sería la otra interpretación diferente a la que hemos dado.
Si nuestra interpretación de la declaración de obispos es correcta, los obispos con esta declaración se habrían situado ya definitivamente en la situación política actual en Chile. Este hecho tendrá tal trascendencia que quisiéramos que nuestra interpretación no fuera acertada. Tratándose de algo de tanta gravedad, no entendemos que los obispos dejaran a la ambigüedad de una declaración tan tajante trascendental. Y si nuestra interpretación es correcta, habría que sacar múltiples conclusiones definitivas respecto a los obispos chilenos. El ministro de Educación pidió una aclaración y esta aún no se ha dado. Ningún obispo en forma personal ha contradicho la declaración del conjunto de los obispos. El silencio se hace ya demasiado denso y la crisis que vivimos no tolera situaciones ambiguas. ¿Qué actitud deberían asumir los cristianos y los sacerdotes que han optado por estas ambigüedades, por la construcción del socialismo en Chile? Cuando Cristo predicó un mensaje de liberación, unos los escucharon y otros fueron discípulos. Otros lo rechazaron y fueron sus asesinos. Cristo dividió a su pueblo y es por esto que su mensaje fue iluminador y tuvo una fuerza liberadora. No fueron los pobres, los humildes, los enfermos, los hambrientos, los sedientos, los esclavos y explotados los que crucificaron a Cristo. Si Cristo habla hoy, su voz es esperanza para los pobres y el terror para los ricos. El Evangelio no admite ambigüedades. Si se los dije, miren, fíjense, todo es con Frey. Todo es con Frey. Es que me da risa a mí. A paso de ganso. Tan buenas las ilustraciones. ¿Cuánto nos queda? Hemos avanzado harto. Saludos Humita, Maggie, Tomasita, Paola Andrea de Facebook, muchas gracias. PR, Valkyria, Edith Arenas, Fractal, Oscar, La Vikinga Chilena, Enrique Hernán, Miguel, Paula. Y era. Lo dejamos hasta acá, pues ya leímos 2 revistas, se pasó rápido. Había una que tenía material, otra no tenía tanto material, está ahí nomás. Si hay algunas buenas, otras malas. Yo ya quiero ver las del tanquetazo y obviamente la del 11 de septiembre. Porque justamente la última edición de Punto Final fue el 11 de septiembre. Cayó justo el día. Recuerden difundir. Gente, difundan, por favor, difundan el contenido del canal. Si este material y los próximos videos no llegan, es todo. O sea, es trabajo suyo hacer esto. ¿Ya? Eso, pues recuerden dejar su me gusta, compartan, recuerden apoyar al canal, apoyen el canal. Ya, apoyen, porque el Partido Comunista a mí no me apoya, el Renovación Nacional no me apoya, la ONU no me apoya. Ustedes son los que apoyan el canal. Así que cualquier aporte voluntario al canal es bienvenido, estimados. Cuídense mucho, que les vaya bien. Nos vemos, si Dios quiere, mañana. Y seguiremos leyendo la revista Punto Final. Chao, chao.